El duende del campanario, la maldición de Riobamba. En la ciudad de Riobamba, entre los ecos de sus antiguas iglesias y la brisa helada de la madrugada, se habla de una presencia oscura que acecha en las alturas. Es la historia del duende del campanario, un ser malévolo que castiga a los desprevenidos que se atreven a desafiarlo. Dicen que este ente habita en lo alto de las iglesias, entre las campanas que repican en la madrugada, esperando el momento perfecto para descender y llevarse un alma consigo. Hace siglos, cuando la ciudad aún se reconstruía después del terremoto de 1797, un humilde campanero llamado Gaspar Morales trabajaba en la iglesia principal de Riobamba. Era un hombre solitario, obsesionado con su trabajo y con una fascinación enfermiza por las campanas. Se decía que podía escuchar voces dentro de ellas, susurros que lo llamaban por su nombre cuando el viento soplaba fuerte. Al principio, lo tomaban por loco, pero con el tiempo su comportamiento se volvió más extraño. Una noche, los pobladores escucharon un repique inusual de campanas a medianoche. Corrieron a la iglesia, pero no encontraron a nadie en la torre. Solo hallaron una última marca en el suelo, huellas ennegrecidas que parecían derretirse en la piedra, como si algo inhumano hubiera estado allí. Desde entonces, el campanero desapareció sin dejar rastro, y con él nació una maldición. Los años pasaron, pero los rumores no cesaron. Algunos sacerdotes aseguraban que, en las noches más frías, se escuchaban pasos en lo alto del campanario, aunque nunca había nadie. Pero fue en 2022 cuando ocurrió algo verdaderamente aterrador. Un joven llamado Miguel, estudiante de arquitectura, visitó Riobamba con un grupo de amigos. Como parte de su proyecto universitario, tenía que fotografiar la estructura de la iglesia más antigua de la ciudad. Era una noche de luna llena cuando Miguel, curioso y desafiante, decidió subir solo al campanario para tomar mejores fotos. Sus amigos lo advirtieron, pero él ignoró las leyendas. Con cada escalón, la temperatura descendía. Un extraño olor a quemado llenó el aire. Al llegar arriba, todo estaba en calma. Pero entonces vio algo que lo dejó helado. En una esquina del campanario, había una figura encorvada, vestida con ropas oscuras y con dedos largos como garras. Su rostro era una mueca deforme con una sonrisa amplia, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. El ser lo miró fijamente, y luego habló con una voz grave y burlona. «¿Has venido a reemplazarme?» «Miguel». El joven sintió el terror apoderarse de su cuerpo. ¿Cómo sabía su nombre? De repente, la criatura avanzó hacia él con movimientos rápidos y antinaturales. Miguel tropezó y cayó al suelo, sintiendo el peso de la sombra sobre él. Lo último que recordó fue el sonido ensordecedor de las campanas repicando solas y una risa escalofriante. A la mañana siguiente, sus amigos lo encontraron tirado en la entrada de la iglesia, en estado de shock. Su piel estaba fría y en su cuello había marcas de dedos quemados. Desde aquel día, Miguel nunca volvió a hablar de lo que vio. Solo se marchó de Riobamba y jamás regresó. Pero hay algo que lo atormenta. Cada noche, antes de dormir, en la lejanía, escucha el repique de campanas y una risa burlona en la oscuridad. Los habitantes de Riobamba saben que el duende del campanario aún acecha. Se dice que sigue buscando a alguien que tome su lugar, y que si subes al campanario a la medianoche, podrías ver su sombra acechando desde lo alto. Así que si alguna vez visitas Riobamba y escuchas las campanas repicar solas, corre. Porque tal vez te están llamando a ti. Antes de continuar, suscríbete y comparte, tu like nos ayuda mucho. La dama tapada, la hermosa mujer que te lleva a la muerte. En las calles antiguas de Quito, especialmente en el centro histórico, hay un espíritu maldito que acecha a los hombres que caminan solos de noche. Su historia ha sido contada por generaciones, y aunque pocos han vivido para contarla, todos la temen. Se dice que, en las madrugadas frías y silenciosas, cuando las calles están casi vacías, aparece una mujer vestida con un elegante vestido colonial. Su rostro está cubierto por un velo negro, pero su silueta es tan cautivadora que nadie puede evitar mirarla.
El aroma de jazmín impregna el aire cuando ella pasa. Y con una voz suave y dulce, invita a los hombres a seguirla. Muchos han caído en la trampa. Atraídos por su misteriosa belleza, caminan tras ella por los callejones oscuros de Quito, embriagados por su perfume. La mujer jamás dice una palabra más. Solo sigue avanzando hasta llevarlos a lugares desolados, donde la neblina cubre todo a su alrededor. Es en ese momento cuando se detiene. Lentamente, se vuelve hacia su víctima y levanta su velo. Lo que hay debajo es una calavera en descomposición, con cuencas vacías y una sonrisa cadavérica. El grito de terror de los hombres nunca se escucha, porque en ese instante, un viento helado los envuelve y pierden la conciencia. Algunos nunca son encontrados. Otros aparecen al día siguiente, vagando en estado de shock, sin poder recordar lo que vieron. Pero hay algo que todos comparten, un profundo aroma a jazmín impregnado en su piel, que no desaparece nunca. Una de las historias más recientes ocurrió en 2021, cuando un joven llamado Andrés, después de una fiesta en el centro histórico de Quito, decidió caminar de regreso a su casa. Era casi la medianoche y las calles estaban solitarias. Mientras avanzaba por una vieja calle empedrada, sintió un perfume embriagador en el aire. Jazmín. Y entonces la vio. Una mujer alta y elegante, caminando lentamente unos metros delante de él. Su cabello largo caía en ondas perfectas sobre su espalda, y su vestido colonial resaltaba su figura esbelta. Pero lo que más llamó su atención fue el velo negro que cubría su rostro. Andrés sintió una extraña atracción hacia ella. Su mente le gritaba que era algo extraño, pero su cuerpo la siguió sin pensarlo. Cada vez que intentaba alcanzarla, la mujer parecía alejarse un poco más. Su andar era hipnótico. Después de un rato, la mujer se detuvo en una esquina oscura. Andrés también se detuvo. El aire se sintió más frío. Con un movimiento lento y delicado, la mujer levantó sus manos y retiró su velo. Andrés sintió su corazón detenerse. Frente a él no había un rostro humano. Lo que vio fue una calavera amarillenta, con la piel podrida pegada a los huesos y dientes largos que parecían formar una sonrisa macabra. Sus ojos eran dos agujeros oscuros y vacíos que lo miraban directamente. El grito de Andrés quedó atrapado en su garganta. Sintió que su cuerpo se paralizaba y, antes de perder la conciencia, vio cómo la figura se acercaba lentamente a él. A la mañana siguiente, Andrés despertó en un callejón. No recordaba cómo había llegado allí. Solo tenía una sensación extraña en el pecho y un olor fuerte a jazmín impregnado en su ropa. Desde entonces, su vida nunca volvió a ser la misma. A veces, en las madrugadas, siente que alguien lo observa desde las sombras y el aroma a jazmín llena su habitación. ¿Será un alma en pena? ¿O un demonio que atrae a los incautos? Nadie lo sabe con certeza, pero si alguna vez caminas por las calles solitarias de Quito y sientes un perfume de jazmín, no mires atrás. No la sigas. Porque si lo haces, podrías no volver jamás. El padre sin cabeza, la maldición del monje decapitado. En la ciudad de Cuenca, Ecuador, entre los pasillos de sus antiguas iglesias y monasterios, se cuenta la aterradora historia de un monje condenado a vagar eternamente, sin cabeza. Dicen que, si caminas solo por las calles cercanas a la Catedral Vieja en la madrugada, podrías escuchar pasos silenciosos tras de ti. Y si eres lo suficientemente desafortunado para voltear, podrías ver la figura oscura de un sacerdote sin cabeza, con su sotana arrastrándose por el suelo, y una mano extendida hacia ti. Hace siglos, cuando Cuenca era aún una pequeña ciudad colonial, existía un monje llamado Fray Esteban. Era un hombre piadoso, respetado por la comunidad y conocido por su estricta disciplina. Pero con el tiempo, sus creencias comenzaron a cambiar. Empezó a interesarse por textos prohibidos y prácticas herejes. Susurros decían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, intercambiando su alma por conocimiento prohibido. Cuando la Santa Inquisición llegó a Cuenca, los rumores llegaron a los oídos de los inquisidores.
Una noche, irrumpieron en su celda y encontraron lo impensable. Fray Esteban estaba rodeado de velas negras, con símbolos extraños escritos en las paredes con sangre. Sin juicio ni misericordia, lo declararon hereje y lo sentenciaron a la pena más brutal, la decapitación en el mismo monasterio donde había servido a Dios. La leyenda dice que, antes de morir, Fray Esteban lanzó una maldición. No descansaré hasta que otro ocupe mi lugar. Mi condena será la tuya. Y con esas palabras, su cabeza rodó por el suelo, pero sus ojos aún seguían abiertos, mirando con furia a sus verdugos. Desde esa noche, algo cambió en el monasterio. Los monjes comenzaron a escuchar susurros en los pasillos y a sentir una presencia fría en las madrugadas. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando los primeros testigos vieron su fantasma. Cuentan que en las noches de luna llena, una figura encapuchada recorre las calles de Cuenca. No tiene rostro, no tiene cabeza, pero se mueve como si pudiera ver. Algunos dicen que ha sido visto dentro de la catedral vieja, caminando lentamente entre los bancos, buscando a alguien. Otros aseguran que lo han escuchado rezar en voz baja, con su voz retumbando en la oscuridad, aunque su boca ya no existe. Pero lo peor es lo que sucede si lo miras directamente. Un joven estudiante de historia, llamado Daniel, decidió investigar la leyenda en 2022. Una noche, junto con dos amigos, se quedó en las afueras de la catedral vieja, esperando verlo. A las 2:45 de la mañana, el aire se volvió gélido. Las luces de los postes parpadearon y un escalofrío recorrió su cuerpo. Entonces, lo vio. A unos metros de distancia, una sombra se movía lentamente. Era un monje con su sotana negra, pero donde debía estar su cabeza, no había nada. Daniel quedó paralizado, sintiendo que algo lo llamaba en su mente. Sus amigos, aterrorizados, gritaron y salieron corriendo. Pero él no pudo moverse. El monje levantó una mano y señaló directamente hacia él. Y en ese instante, Daniel sintió un dolor indescriptible en su cuello, como si algo invisible lo apretara. Un grito ahogado escapó de su garganta y cayó al suelo. Cuando despertó, sus amigos lo habían llevado al hospital. Tenía marcas de dedos en su cuello, como si lo hubieran intentado estrangular. Pero lo más aterrador fue lo que les dijo, temblando. No tiene cabeza, pero me estaba mirando. Desde aquella noche, Daniel ha sido diferente. Sueña con el monje todas las noches, y cada vez que ve su reflejo en el espejo, siente una sombra detrás de él. Dicen que el padre sin cabeza sigue buscando a alguien que ocupe su lugar, alguien a quien arrastrar a su condena eterna. Así que, si alguna vez caminas solo por las calles de Cuenca en la madrugada y sientes que una sombra te sigue, no mires atrás. Porque si lo haces, podrías sentir una mano fría en tu cuello. Y entonces, podría ser demasiado tarde. Si te gustan las historias de terror y el misterio, suscríbete y activa la campanita. Tu like nos ayuda a seguir trayendo relatos escalofriantes. No querrás perderte lo que viene.